Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad es que tenemos por delante un recorrido verdaderamente fascinante. Yo diría que es uno de los más sorprendentes que hemos tratado. Totalmente. Y digo fascinante porque nuestra misión en esta ocasión es sumergirnos en un documento histórico muy concreto. Se titula Crónica y análisis evolutivo del Gran Salón Sport de Cartagena. Así es. Pero, a ver, que nadie se asuste en casa o donde sea que nos estén escuchando, no estamos aquí para dar una clase magistral sobre normativas urbanísticas o sobre tipos de cemento. Desde luego que no, eso sería bastante árido. Exacto. La verdadera misión de hoy es entender cómo un único y diminuto trozo de tierra en la ciudad de Cartagena ha logrado la increíble hazaña de resumir, absorber y reflejar casi 200 años de la historia de España. Es una barbaridad si lo piensas. Como organismos vivos que respiran, mutan y se adaptan a lo que pasa a su alrededor. Yo estoy fascinada con este enfoque. Y esa es precisamente la clave de todo este análisis. A través del trabajo exhaustivo de cronistas como Diego Campillo Baños y Alfonso Santos García, las fuentes nos aportan un concepto brillante para definir este inmueble. Cuéntanos, porque esa frase me encantó. Pues lo describen como un verdadero sismógrafo de la realidad social de la ciudad. Un sismógrafo. ¡Qué maravilla de término! Claro, cualquier temblor político, económico o cultural que ocurría en el país, el edificio lo registraba y cambiaba con él. Es que a través de estos datos se nos invita a realizar un viaje temporal brutal. Totalmente. Un trayecto que empieza en la austeridad más absoluta de la vida monástica del siglo XIX y termina apuntando a la más alta eficiencia energética del siglo XXI. Y lo más asombroso para quienes nos escuchan es que todo este inmenso recorrido sucede sin que tengamos que dar un solo paso fuera del espacio comprendido entre las plazas de la Merced y de Risueño en Cartagena. Es literalmente un viaje en el tiempo sin moverse de una sola baldosa. Pues venga, para arrancar tenemos que irnos al año 1835. Buen punto de partida. El terreno albergaba originalmente el convento de los Padres Mercedarios, que lógicamente es lo que le dio el nombre a la mítica Plaza de la Merced. Exacto. Había una iglesia, un claustro, en fin, todo giraba en torno a la vida monacal y los rezos. Pero entonces llega la desamortización eclesiástica y la exclaustración forzosa. Un momento clave. Para la audiencia, que a lo mejor tiene la clase de historia del instituto un poco oxidada, ¿qué supuso esto exactamente a pie de calle? A ver, si conectamos esto con la perspectiva general, la desamortización fue ese momento histórico en el que el Estado expropió gran parte de las tierras y bienes de la Iglesia para sacarlos a subasta pública. Con la idea de hacer caja, básicamente. Claro, el objetivo era sanear las cuentas del país y crear una nueva clase de propietarios. A pie de calle, esto significó que los monjes tuvieron que abandonar el convento obligatoriamente. ¿Qué impacto tuvo que ser para el barrio? Pues sí, pero lo interesante aquí, y lo que representa un capítulo fascinante de la arqueología industrial urbana, es que el edificio no se derribó enseguida. ¿Qué va? Todo lo contrario. Esos gruesos e inmensos muros del monasterio demostraron ser perfectos para algo completamente distinto: la industria. O sea, pasamos de los cantos gregorianos al ruido atronador de las máquinas. Es un contraste de locos. Totalmente. Imagina el claustro donde antes rezaban en absoluto silencio, convertido de pronto en un hervidero de maquinaria pesada. Madre mía. Las fuentes detallan que allí se abrieron fraguas, se instalaron talleres de ebanistería e incluso se montó una fábrica de camas de hierro. Camas de hierro en un convento. Así es la fotografía perfecta de una Cartagena que dejaba atrás el antiguo régimen para abrazar con muchísima fuerza la industrialización y la metalurgia. De la oración al yunque, literalmente. Pero claro, la historia de este edificio, como buen sismógrafo, siempre está marcada por la convulsión. Sí, la tranquilidad duraba poco. Cartagena fue el epicentro de la revolución cantonal a finales del siglo XIX, y los bombardeos que sufrió la ciudad no perdonaron a nuestro convento fábrica, que quedó prácticamente en ruinas. Una pena, la verdad. Ese deterioro tan grave llevó a su demolición definitiva en 1880. El solar sale a subasta y lo compra un industrial llamado Ricardo Sportorno. Y aquí el terreno cambia de piel por completo. Así es.
En ese mismo año, 1880, se encarga un nuevo proyecto al arquitecto Carlos Mancha, que diseña un imponente mercado de abastos de ladrillo visto. Ladrillo industrial precioso, por cierto. Precioso, y muy centrado en la venta de pescados y aves. Seguía los cánones de la arquitectura majestuosa de la época. Un espacio inmenso, diáfano y muy funcional, destinado a ser el nuevo corazón comercial del barrio. Pero claro, un espacio tan grande y diáfano, en el centro de una ciudad, no atrae solo a vendedores de pescado. Atrae a las masas. Exactamente, atrae a las masas. Y aquí es donde entra la política en nuestro sismógrafo. Otro temblor registrado. Durante los años siguientes, el local pasa a ser regentado por un partido político conocido como el Bloque, o Bloque de Izquierdas, liderado por un abogado de ascendencia italiana llamado José García Basso. Un personaje muy relevante en la época. Muy relevante. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí para recordar a quienes nos escuchan que nosotros analizamos estos textos desde una postura estrictamente neutral y descriptiva. Nos limitamos a transmitir los hechos reflejados en las fuentes históricas sin avalar ninguna ideología, ni de un lado ni del otro. Por supuesto, nuestro trabajo es puramente analítico. Aclarado esto, los documentos relatan de forma objetiva que este grupo de corte progresista alquiló y utilizó activamente el espacio para asambleas, movilización obrera y actos culturales. Oponiéndose al caciquismo tradicional. Eso es. Usaban este recinto inmenso para canalizar las aspiraciones de la clase trabajadora urbana. El edificio, una vez más, se adaptaba a quien lo habitaba, esta vez como un símbolo de agitación política. Y fíjate, esa capacidad del edificio para albergar multitudes es justo lo que preparó el terreno para su siguiente gran encarnación. Totalmente. Ese inmenso volumen espacial que diseñó Carlos Mancha era un lienzo en blanco perfecto para el nuevo fenómeno de masas que estaba a punto de arrasar en todo el mundo a principios del siglo XX. El gran espectáculo. El espectáculo visual, sí. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Llegamos al 12 de octubre de 1916. Nace el Salón Sport. Un momento histórico para la cultura de la ciudad. Pero ojo, la gracia de esto es que no cierran el mercado de abastos para abrir el cine de golpe. Se inventan un modelo híbrido que logísticamente me parece una genialidad y una pesadilla al mismo tiempo. Una pesadilla para los empleados, estoy seguro. Ya te digo. Por la mañana el espacio funcionaba a pleno rendimiento, como el mercado de la Merced. Había aves, pescado fresco, bloques de hielo, gritos de vendedores, todo el ajetreo. El caos de un mercado mediterráneo clásico. Y por la tarde desmontaban absolutamente todo, limpiaban a fondo y el recinto se transformaba como por arte de magia en un cinematógrafo de ensueño para proyectar cine mudo. Es una flexibilidad urbana que hoy nos parece asombrosa. Imagina el tremendo esfuerzo de ventilación para que el olor a pescadilla no arruinara el aura de misterio de la película. Es que me da la risa solo de pensarlo. Y más sabiendo que la estrella de la inauguración fue la gran diva italiana Pina Menicelli, probablemente proyectando la película Il Fuoco. Menudo contraste, del pescado fresco al glamour italiano. Desde luego. Pero más allá de lo puramente anecdótico o de este choque artístico, los documentos nos dejan ver algo crucial a nivel sociológico. ¿A qué te refieres exactamente? A la sociología de los precios. El dinero que costaba la entrada nos cuenta con una precisión milimétrica cómo estaba dividida la sociedad española en aquel momento. Para que la audiencia se haga una idea clara de qué cifras económicas estamos hablando. Pues mira, el Salón Sport ofrecía entradas para la zona general, lo que llamaríamos popularmente el gallinero o la zona de estar de pie, a 10 céntimos de peseta. ¿10 céntimos? Sí. Hay que poner esto en contexto para entenderlo bien. El jornal diario de un obrero agrícola en esa época rondaba las 5 o 6 pesetas. O sea, ganarían unas 5 pesetas por trabajar todo el día al sol. Exacto. Es decir, gastar 10 céntimos era un esfuerzo completamente asumible. Sería el equivalente a tomarse un café hoy en día. Una cantidad pequeña. Muy pequeña. Esto democratizó de forma radical el acceso al cine para la clase trabajadora. Pero, por otro lado, la burguesía pagaba 25 céntimos por entrar a la zona de preferencia. Claro, pagaban más del doble simplemente para no mezclarse con el resto. Efectivamente. Ese sobreprecio aseguraba una butaca mejor, por supuesto, pero sobre todo garantizaba un distanciamiento físico estricto. Mantenía intacta la jerarquía social de la calle, pero dentro del recinto a oscuras. ¡Qué listos! Y de paso, claro, hacía que este modelo de negocio fuera inmensamente rentable para los dueños.
Tan rentable, fíjate, que llegamos al año 1927. Tras una década entera compartiendo techo con los puestos de pescado, el cine da un golpe sobre la mesa. Y menudo golpe. Se inyecta la friolera de 450.000 pesetas de la época. Para que la audiencia visualice esto en su cabeza, es una inversión colosal, un desembolso masivo. Una auténtica fortuna. El objetivo era eliminar definitivamente el mercado de abastos y construir un verdadero palacio del cine, que pudieran mirar de tú a los grandes teatros de las capitales europeas. ¿Y lo consiguieron? El arquitecto Lorenzo Ros Costa se saca de la manga el llamado Gran Salón Sport. 1000 metros cuadrados de estilo neobarroco con unos toques preciosos de Art Deco. El nivel de detalle arquitectónico fue extraordinario. Los textos recogen que tenía capacidad para unas 1.500 personas. 1.500 personas, una barbaridad para una sola sala. Una sala gigantesca. Y a nivel de seguridad, implementaron algo rarísimo e innovador en aquel entonces. Sí, las puertas. Exacto. 5 inmensas puertas de salida estratégicamente colocadas que permitían evacuar a toda esa multitud en apenas 2 minutos en caso de emergencia. ¡Qué maravilla de diseño funcional! Y no solo eso. Hablamos de vestíbulos pintados en tonos azul, marfil y plata, unas escaleras regias impresionantes de mármol blanco y gris, y una iluminación espectacular a base de cristal de Bohemia. Y, por si fuera poco lujo visual, no escatimaron ni un céntimo en tecnología pura y dura. Fíjate en el dato que recogen los cronistas. La cabina de proyección era una especie de búnker de altísima tecnología. ¿Lo mejor de lo mejor? Se trajeron a Cartagena la maquinaria óptica alemana más avanzada del mercado en ese momento. Equipos desarrollados por firmas como AEG, Triumphator y Krupp Ernemann. Firmas que habitualmente fabricaban para la ingeniería militar o pesada. Imagínate el nivel. Todo esto costó unas 12.000 pesetas extra, solo en las máquinas proyectoras. Además, montaron una concha acústica justo debajo de la inmensa pantalla para que una orquesta sinfónica entera tocara en directo durante las películas mudas. Una experiencia inmersiva total para la época. Todo este despliegue tecnológico y artístico se inauguró por todo lo alto en septiembre de 1927, proyectando Su Alteza el Príncipe, de la Metro-Goldwyn-Mayer, con estrellas de Hollywood inmensas como Antonio Moreno y Marion Davies. Un verdadero pasote. Un esplendor absoluto, digno de las grandes capitales. Sí, pero... y siempre hay un gran pero en la historia de España del siglo XX. Lamentablemente sí. Toda esta burbuja maravillosa de lujo, mármol y cristal de Bohemia estaba a punto de chocar de frente con la durísima realidad del año 1936. Aquí nuestro sismógrafo vuelve a disparar sus agujas al máximo. Estalla la Guerra Civil Española. El recinto pasa de ser un palacio de ocio a convertirse en un refugio moral y a veces un refugio literal frente a la crudeza terrible de los bombardeos. La supervivencia se volvió la única prioridad. Y, por supuesto, la política vuelve a reclamar su control sobre el espacio físico. Durante la contienda, las autoridades de la República deciden intervenir y rebautizar el local como Cine García Lorca. Un nombre muy simbólico. Sin embargo, el devenir dramático de la guerra dicta otra cosa muy distinta, y llegamos a 1939. Con la victoria del bando sublevado y la instauración de la dictadura franquista, el nombre vuelve a cambiar drásticamente. El sismógrafo registra el cambio de régimen. De nuevo, manteniendo nuestro tono documental e imparcial, los textos explican que la nueva administración no permitía mantener nomenclaturas vinculadas al bando derrotado, ni tampoco toleraba el uso de extranjerismos en los nombres comerciales. Era una directriz muy estricta a nivel nacional. Citan un ejemplo paralelo muy ilustrativo. En esa misma época, el famosísimo Hotel París de la ciudad tuvo que renombrarse obligatoriamente como Hotel España. Para borrar cualquier rastro de influencia foránea. Así que el empresario que gestionaba el Salón Sport, adaptándose rápidamente a la nueva realidad política para poder sobrevivir y mantener el negocio abierto, decide llamarlo simplemente Cine Central, un nombre aséptico, puramente descriptivo, que no ofendía ni desafiaba a nadie. Una adaptación pura y dura de supervivencia empresarial en tiempos muy difíciles. Y los años 40 traen consigo la posguerra y la famosa autarquía.
esa época de tanto aislamiento y escasez económica en nuestro país? Aún así, fíjate cómo son las cosas. En 1943, la empresa gestora, que era la LMS, remodela el recinto interior. Deciden convertir antiguas gradas generales de madera en zonas de preferencia con butacas cómodas. Buscando atraer específicamente a ese público de mayor poder adquisitivo, aquellos pocos que todavía podían permitirse el lujo del cine durante los años más duros del racionamiento. El edificio siempre buscando la rentabilidad. Y así damos un salto a la década de los 50. Porque aquí llega una paradoja histórica que me parece fascinante. A mí también me llamó mucho la atención al revisar las fuentes. Llega el progreso tecnológico, pero a veces el progreso es un poco, bastante destructivo. Lo fascinante de esto es ver cómo la tecnología literalmente devora a la estética. Explícanos esto. Nos situamos en octubre de 1955. El cine central da un golpe de efecto tremendo en la ciudad e instala el novísimo y famosísimo formato CinemaScope, además de un equipo de sonido estereofónico magnético alucinante. Alta tecnología otra vez. Sí. La película elegida para estrenar este formato por todo lo alto es la mítica superproducción La Túnica Sagrada. El problema técnico es que para proyectar en CinemaScope necesitabas instalar una pantalla monumental, apaisada, gigantesca, con unas proporciones inmensas. ¿Y cuál fue la tragedia arquitectónica aquí? Pues que, al instalar ese pantallón moderno y gigantesco, tuvieron que tapar y ocultar prácticamente toda la suntuosa decoración neobarroca original de los años 20. Qué pena más grande. Toda esa belleza artística que enmarcaba el escenario desapareció detrás de la tela. La modernidad técnica borrando de un solo plumazo el patrimonio histórico del edificio. Ojos que no ven, patrimonio que desaparece. Tal cual. Y ojo, que parece que en esta ciudad no aprendimos la lección a la primera, porque en el año 1975 le dieron la estocada final a la esencia del edificio original. ¿Otro golpe al patrimonio? Hacen otra gran reforma con la intención de modernizar los accesos y abrir nuevas puertas por la zona de la Plaza de la Merced. Estrenan esta gran obra con una película española llamada Clara es el precio, protagonizada por la reciente Miss Universo de la época, Amparo Muñoz. Un evento muy sonado. Muy sonado, sí. Pero al hacer esta remodelación, recubrieron y ocultaron por completo la preciosa fachada de ladrillo industrial original. La que había diseñado Carlos Mancha casi 100 años antes. Esa misma quedó literalmente sepultada bajo materiales de construcción modernos y feos. Y esa fue, tristemente, la última gran reforma antes de entrar de lleno en la etapa más oscura del edificio. El declive absoluto. Los años 80 marcan un punto de inflexión durísimo. El modelo de negocio de los inmensos cines de sala única, esos que tenían 1.500 butacas, entran en una crisis terminal en todo el país. Las costumbres cambian, el sismógrafo lo nota. El público empieza a irse masivamente a los nuevos y relucientes centros comerciales de las afueras, atraídos por los cines multisala modernos. Y sobre todo, llega el gran boom del vídeo doméstico, la explosión del VHS en los salones de casa. A pesar de eso, el viejo cine central intentó resistir usando su mejor y única arma, que era su tamaño descomunal. Sí, intentaron jugar esa carta. Aprovechaban su pantalla gigante para proyectar las grandes épicas de Hollywood y el famoso cine de catástrofes, títulos inmensos como Hindenburg, El coloso en llamas o la preciosa Tess. Películas que exigían ser vistas a lo grande. Exacto, pero era una batalla perdida de antemano. Los hábitos de ocio de la gente habían cambiado para siempre. Era inevitable. Y esto nos lleva, irremediablemente, al cierre definitivo del cine, 1 de mayo del año 2000. Y aquí es donde necesito que hablemos seriamente de la última película que se proyectó. Es una de las anécdotas más curiosas de todo el análisis. Es que, espera. ¿Me estás diciendo que un edificio majestuoso que sobrevivió a revoluciones cantonales, que fue cuartel de asambleas políticas, que importó tecnología militar, óptica alemana puntera, cerró sus puertas para siempre proyectando una película de Pokémon? Tal cual suena. Una película de animación infantil de Pokémon fue la encargada de bajar el telón definitivo de un recinto que tenía casi un siglo y medio de historia a sus espaldas. Es que es casi poético por lo absolutamente irónico y absurdo que resulta. Es una anécdota tragicómica, desde luego. Los cronistas de la época, como recogen muy bien los documentos, sintieron que era una despedida totalmente inmerecida. Y les doy la razón. Comentaban con cierta amargura que, para la caída de semejante gigante de la cultura urbana, un título clásico como Lo que el viento se llevó habría encajado mucho mejor. Habría sido algo poéticamente adecuado para la grandeza histórica del lugar.
Ver a Pikachu en pantalla grande, despidiendo tanta historia, duele un poco, la verdad. Es el contraste definitivo. Y tras ese amargo cierre con Pokémon, llegaron los verdaderos años de la oscuridad. 16 añazos de abandono institucional total y absoluto. Una época muy triste para el edificio. 16 años de acumular polvo, humedades y graves problemas estructurales, donde este inestimable trozo de historia de Cartagena estuvo literalmente a punto de perderse para siempre bajo la piqueta. Pero por suerte, y esto es lo bonito de esta historia, hubo un rescate en el último minuto. Menos mal. En diciembre de 2016, tras muchísima presión social y una constante reivindicación del inmenso valor del edificio, la comunidad autónoma adquirió por fin el inmueble. Una compra vital. Y los documentos que analizamos nos proyectan ahora directamente hacia el futuro, con un horizonte de finalización fijado en el año 2026. Hay en marcha un plan de rehabilitación integral con una inversión pública muy potente. Estamos hablando de más de 5,6 millones de euros. Una apuesta económica muy fuerte. Su objetivo es convertir este espacio en un moderno y versátil centro de artes escénicas. Y te digo una cosa, lo que más me gusta de este proyecto de futuro es que por fin hace las paces con su propio pasado. Afortunadamente sí. El nuevo diseño arquitectónico no quiere tapar ni ocultar nada. Al contrario, va a rescatar y dejar a la vista de todos aquel majestuoso ladrillo rojo industrial original de Carlos Mancha, ese que llevaba injustamente oculto desde los años 70. Se recupera la dignidad del edificio original. Y al mismo tiempo, demostrando ser ese buen sismógrafo que siempre adapta la tecnología punta de su época, va a incorporar una altísima y moderna eficiencia energética. Esto es fundamental hoy en día. Por ejemplo, las fuentes detallan que van a instalar una innovadora chimenea solar en la cubierta del edificio. Un concepto muy interesante. Es un sistema inteligente que utiliza el propio calor del sol para forzar la ventilación y garantizar la renovación natural del aire dentro del teatro. Todo ello sin gastar un solo vatio de energía eléctrica. Es un final tremendamente esperanzador para la crónica de este lugar. Sin duda alguna. En el fondo, este proyecto hace justicia a la memoria colectiva de toda la ciudad. Da la razón al trabajo incansable de todas esas personas, de cronistas locales e historiadores que siempre han peleado para que no olvidemos las maravillas que esconden nuestras propias calles. ¡Qué gran verdad! Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta para ir cerrando. Vamos a recapitular un momento, porque si uno lo piensa en frío, es alucinante. Pensemos en ese pequeño puñado de metros cuadrados en el centro de una ciudad. Han visto de todo. Han escuchado rezos de monjes en absoluto silencio, han temblado con el golpe de un yunque fabricando camas de hierro pesadas, han olido a mercado de pescado fresco a primera hora de la mañana. Han vibrado con mítines políticos multitudinarios. Han sonado a orquestas sinfónicas acompañando a actrices del cine mudo europeo. Han sido refugio antiaéreo bajo las bombas, han proyectado en tecnología Cinemascope, se han despedido de forma surrealista con Pokémon y el día de mañana, muy pronto, respirarán de forma ecológica a través de una chimenea solar. Un currículum impresionante para un solo solar. Lo que todo esto nos dice, y creo que es el gran mensaje de los textos, es que la arquitectura urbana no es una postal estática que se queda fija en el tiempo. Para nada. Tiene una capacidad asombrosa, casi mágica, para tragar, metabolizar y transformar las ideologías, las necesidades sociales y las tecnologías de cada generación que cruza por sus puertas. Y esto plantea una reflexión final muy importante. Una reflexión que va directa sobre nuestro propio día a día, sobre la vida moderna de quienes nos escuchan hoy. Cuéntanos. Toda esta historia nos invita a mirar con otros ojos los lugares cotidianos por los que pasamos cada mañana de camino al trabajo, a la universidad o al supermercado. A prestar un poco más de atención. Exacto. Esa fachada aparentemente descuidada, ese local comercial que ahora está cerrado con la persiana bajada, o incluso ese edificio de oficinas tan moderno, Todos tienen una historia. todos guardan en sus cimientos capas y capas invisibles de historia acumulada. Han sido moldeados por las decisiones y las vidas de los que vinieron antes que nosotros. Y a su vez, esas decisiones arquitectónicas de hace décadas han dado forma a la manera exacta en la que hoy en día consumimos cultura, o a cómo nos relacionamos en sociedad. Es una reacción en cadena. Somos parte de una cadena histórica continua, que se reescribe constantemente, día tras día, sobre el mismo metro cuadrado de suelo. Ojalá todas las ciudades tuvieran un sismógrafo histórico tan bien documentado como este.
Y para poner el broche final definitivo a este análisis a fondo, queremos dejar a la audiencia con un último pensamiento provocador. Una idea para darle un par de vueltas mientras siguen con sus rutinas diarias. Me parece perfecto. Si un edificio que nació siendo un austero monasterio de monjes en el siglo XIX tuvo la increíble capacidad de ir mutando, sobreviviendo y transformándose hasta convertirse en el palacio absoluto del entretenimiento de masas del siglo XX, es inevitable mirar a nuestro propio entorno actual. La historia tiende a repetirse en diferentes formas. Nos preguntamos, ¿en qué se van a convertir nuestros actuales y gigantescos centros comerciales de las afueras dentro de 100 años? Es una gran incógnita. O mejor aún, y esto me vuela un poco la cabeza, esos inmensos, grises y fríos edificios periféricos llenos de servidores de datos que almacenan toda nuestra vida digital hoy en día. Las catedrales del siglo XXI. Cuando el ocio, el comercio y la tecnología vuelvan a cambiar de paradigma, porque lo harán, ¿qué nueva vida encontrarán esos gigantescos espacios vacíos? ¿Quién sabe? ¿Qué dirá exactamente de nuestra compleja sociedad actual esa futura arqueología del siglo XXII, cuando excaven entre nuestros viejos cables de fibra óptica y nuestras paredes de pladur? Es una imagen mental poderosísima. Ahí dejamos la reflexión para quien quiera recogerla. Ha sido un verdadero placer desgranar y compartir esta fascinante historia con todos. Invitamos a quienes nos escuchan a mantener siempre viva esa curiosidad tan necesaria y, sobre todo, a levantar un poco la vista de las pantallas la próxima vez que paseen por las calles de su ciudad. Hasta el próximo análisis a fondo.